Estás escuchando La Mañana con Eva, en Radio Voz. Cuántas cosas tenemos que contarles a ustedes de los transportes públicos urbanos y metropolitanos, cuántas veces nos subimos sin saber todo lo que hay detrás, la cantidad de gente que trabaja en esta entidad, en ATUC y en otras tantas. Se hablaba estos días, de hecho se recibía en Galicia el 5 de noviembre, pues por parte del consejero de ATUC, lo firmaba el presidente Miguel Ruiz Montañez, iba directamente dirigida al consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia y decían que tuvieron conocimiento de que las medidas preventivas que se adoptaban para hacer frente a la crisis sanitaria pues incluían una reducción en el índice de ocupación de los transportes públicos de la mitad en asientos sentados y a una sexta parte de los viajeros de pie. Es realmente importante esto que estamos diciendo y enseguida les vamos a poner puntos sobre las íes en este tema, pero fíjense ustedes que nos llevó pues a otras historias del transporte gallego de viajeros y de los temas que nos afectan directamente. No sé si saben ustedes que la empresa de Evaristo Castromil fue la primera en cubrir la demanda de traslado de personas por carretera en Galicia. Ocurría a principios del siglo XX para conectar el rural al que el tren no llegaba en aquel momento. Eran pequeños negocios de transporte y mercancía por carretera, unían poblaciones vecinas entre sí, pues para responder precisamente a esas carencias del ferrocarril. Eran las llamadas carrilanas, que trasladaban a viajeros en carruajes, y uno de ellos fue precisamente el que emprendió Evaristo Castromil en 1889. El empresario se inició en esta actividad como representante para Galicia de una firma de automóviles norteamericana que vendía y alquilaba coches, pero pronto creó su propia empresa en Santiago de Compostela, Castromil S.L., que en 1918 puso en marcha la primera línea de transporte entre Santiago y Pontevedra. Arrancó la empresa con 6 autobuses Saurer adquiridos en Alemania y ya en 1919 inauguraba la línea Santiago a Coruña, que con el tiempo se convirtió en la más rentable y la más emblemática. Despuntó como una de las empresas con más repercusión para la sociedad gallega. Esto se lo decimos a ustedes porque fue una política de gestión a través de fondos propios, no se recurrió apenas a créditos bancarios, fue una empresa saneada e incluso pudo capear los momentos críticos como la guerra civil y la posguerra. Pero eso sí, en 1956 llegaron los problemas con los herederos, con la propia política económica del franquismo, una crisis que tuvo que ser pues rescatada por la empresa lucense Monbus. En aquel momento tenía 43 vehículos, que era una considerable flota para esa época y un capital social de 5 millones. Nos gustaba ponerles en antecedentes de cómo empezó todo esto para ahora pues aprovechar la amabilidad de nuestro invitado, que por supuesto le vamos a vincular con lo último, con los temas de actualidad, pero también pues nos gusta saber las historias de esta historia. Jesús Herrero es el secretario general de ATUC, de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, encantado. Igualmente, fíjese que nos subimos a un transporte público, tanto pues estamos en zonas cercanas a la ciudad como en la propia ciudad, y todo esto pues tiene una historia apasionante de cómo nos pusieron en comunicación en las ciudades, cómo se fueron adaptando a los distintos tiempos, y ahora les toca una parte complicada a ustedes. Bueno, a todos. Me alegra mucho oír nombres como Monbus o recordar mientras usted está hablando de Castrosúa, que también, por supuesto, sí, es una empresa gallega y es una empresa absolutamente emblemática, ejemplar y un proveedor indispensable para el sector de las empresas de buses, ¿no? Hombre, me ha alegrado mucho. Sí, es que es una pequeña puesta en escena de cómo van cambiando las cosas, que si no hay problemas pues de índole familiar, están épocas malas políticamente hablando, de repente ahora llega una pandemia, todo nos afecta a todos, y a ustedes nos llamaba la atención, y gracias a esa carta que enviaban a la propia Xunta de Galicia, pues nos dimos cuenta que efectivamente tienen ahí un problema. Bueno, yo simplemente esa carta está mandada, por supuesto, con la
mejor intención del mundo y para llamar la atención que, en nuestra opinión, no solo en nuestra opinión, porque junto con la carta se manda un documento con evidencias a docenas, evidencias científicas, me refiero, de que no es necesario tomar ese tipo de medidas. Es decir, sin ninguna duda que la Administración las toma con la mejor de las intenciones y de asegurar las mejores condiciones para el viajero, ¿no? Pero llega un momento que dices, es que no es necesario. No es necesario por una serie de evidencias. Ya cuando anteriormente a esto se estaba negociando a nivel nacional un plan de respuesta temprana para coordinar por parte del Ministerio de Sanidad la respuesta de todas las comunidades autónomas. Y en este plan, en el primer borrador, estaba considerada la reducción de la ocupación. Y nosotros hablamos con el Ministerio de Transportes, hablamos con el doctor Simón, sí, que desde luego lo que es atención y profesionalidad, yo no sé otras cosas, pero demostró número uno. Y bueno, y simplemente se retiró esa propuesta del borrador. No se retira por capricho, se retira porque se considera que es innecesario. Es decir, no se puede ir a la web, no sé si me estoy extendiendo mucho y luego que me lo diga. No, usted está muy interesado, sí. A la web del Ministerio de Sanidad y ver las cifras, es decir, el último informe que dan, las infecciones rastreadas hasta un modo de transporte colectivo es del 0,06%. Hay informes del Imperial College de Londres que nadie podrá dudar de su capacidad diciendo que no han encontrado COVID en el metro de Londres. Es decir, en Alemania, por supuesto, que no hay ningún tipo de limitación. Luego, por lo tanto, nosotros lo único que decimos es no es necesaria esta medida. Pero es que hay otro tema que sí que es mucho más importante y es un poco el tema de fondo que usted está hablando. Va mucho más allá de la ocupación. Va en relación a la, entre comillas, demonización del transporte colectivo. Y es muy peligroso. Es decir, nosotros, el coronavirus no ha venido con un libro de instrucciones. Y todos nos acordamos de que en el mes de marzo nos decían que no hacía falta la mascarilla. No creo que lo dijeran por ninguna malicia, sino simplemente porque no se sabía. Hoy, para subir en un autobús, todo el mundo tiene que llevar mascarilla y las empresas de autobuses tienen unos rigurosísimos sistemas de limpieza. ¿Y eso qué es cuál es la consecuencia de eso? Pero consecuencia porque se ven las evidencias. No hay contagios. Luego, si nos dedicamos de una manera innecesaria a demonizar el transporte urbano colectivo, el transporte colectivo, el futuro de la movilidad se va a ver muy dañado. Es decir, no podemos continuar en nuestras ciudades moviéndonos como nos hemos estado moviendo hasta ahora, con una utilización muchas veces no inteligente del automóvil. Tenemos que cambiar nuestra manera de movernos, porque si no estamos llenando nuestras ciudades de contaminación y al final habrá más muertes de alguna manera determinadas por la contaminación o aceleradas y por otro lado perdemos una cantidad de tiempo innecesario, que es tiempo de nuestra vida, que hay que buscar una solución, y solo se puede hacer con las distintas modalidades de transporte colectivo, yendo más gente en los vehículos. Claro. Y eso es lo que no podemos, y ese es el otro lado de la moneda, por decir una manera, sí, que es tremendamente peligroso. Adelante, perdone si me enrollo, pero... Nada, no se enrolla nada, todo lo contrario, encantados estamos y además queremos todavía que nos cuente muchas más cosas. Estaba pensando que efectivamente cuando empezó todo el tema de la pandemia, las ciudades empezaron también a adaptarse a esa nueva situación y pensábamos todos que el día de mañana pues se va a aprovechar eso, calles en las que entra en vigor, además dentro de nada, eso de circular a 30, vehículos con bastantes problemas, calles peatonales, y pensábamos que se iba a potenciar y muchísimo el transporte público por este motivo y también el metropolitano.
para evitar, pues eso, la contaminación y demás. Pero, ¿y usted entiende que ahora, con este problema, con ese límite de ocupación, en la sexta parte de los viajeros de pie, la mitad en asientos sentados, cree que esto, y demonizando al sector, va a impedir que nos subamos tranquilamente a un autobús, a un transporte público? ¿Cree que vamos a dejarlos un poco de lado? ¿Tienen ese miedo? Claro, indiscutiblemente es lo que está promocionando. Si usted le dice no se suban en el transporte público o suban muy poquitos, porque si no ustedes, si van muchos, se pueden infectar, pues la gente empieza a tener dudas de subirse en el transporte público. Y entonces, hasta, presente lo que usted acaba de decir, hasta el año 19 íbamos creciendo en cambio modal, que es lo que tenemos que hacer, a andar, a la bicicleta, al autobús, a 4 personas en un coche, hasta ahí íbamos creciendo y de repente se ha parado. Y entonces ya todo es demonizar el transporte público. Por ejemplo, no, sí. Es que suben las ventas de coches de segunda mano en un 30% por miedo al transporte público. Eso, con perdón, es una bobada. Y le voy a decir por qué, claro. Simplemente porque hay una crisis. Porque la gente no tiene dinero. Y entonces, decir que es que han subido en un 30%, es decir, que en un mes se han vendido 12.000 coches más que el año pasado, 12.000, en un país donde hay 20 millones de coches, no tiene ningún sentido. ¿Me entiende lo que decirle? Es decir, hay una especie de inercia de culpabilizar al transporte colectivo de unos cuantos males. Y si fuera cierto, pues por supuesto que ninguna empresa opera si tuviera la más mínima sospecha de que en sus vehículos se puede contaminar a alguien, es decir, por supuesto. Claro. Pero me entiendo decirle que es peligroso de cara al futuro, de cara a cómo nos vamos a mover en el futuro, si la gente empieza a tener miedo. Claro. Pero lo malo es que tenga un miedo irracional, porque si es racional, pues no pasa nada, es decir, es lo que es, y hay que tener miedo y hay que protegerse, pero si es irracional, o sea, casi le diría que el grado de ocupación, casi le diría que no es es lo más urgente, pero no es lo más importante. Además lo matizan mucho y dicen que el número de contagios detectados en el transporte que es despreciable. En cualquier caso, por la cantidad mínima que es, ¿no? En cualquier caso, la carta es del 5 de noviembre, esa petición que hacían a la Xunta de Galicia es el 5 de noviembre, después de conocer todas las restricciones. Y fíjese usted, porque tenemos justamente de ayer que la propia Xunta pues cambia un poco las restricciones, permite ocupar todos los asientos de transporte público en autobús, incluso en el transporte marítimo, y frente a la reducción de capacidad, Sanidad ve adecuada otras medidas alternativas basadas en la disminución del contacto. Tienen que mantener la máxima separación entre usuarios cuando el nivel de ocupación lo permita, y pues ahí en el caso de los vehículos y embarcaciones que tengan autorizadas plazas de pie, se buscará que las personas también mantengan entre sí la máxima distancia posible. ¿Esto cambia algo? ¿Se sienten ustedes un poco más tranquilos? ¿Creen que bueno, pues se puede entonces continuar informando a la gente de que se pueden subir tranquilamente y seguros? ¿O ya están pues un poco de capa caída desde el primer momento? No, nosotros no de capa caída en absoluto. Lo que pasa es que creemos que tenemos la obligación, pero ya ni siquiera por nuestras empresas, que son operadores de transporte, sino simplemente por todo el sistema de movilidad. Tenemos la obligación de decirlo. ¿Me entiendes? Y decirle para que la gente no piense que, oiga, que es que si es un autobús seguro que me quedo aquí, que agarro lo que sea. No, oiga, no, eso no es así. Usted lleva una mascarilla y ella enfrente lleva una mascarilla. Los grandes problemas, y está demostrado clarísimamente, los tenemos cuando todos nos relajamos y no cumplimos con los estándares. Ese es el problema que tenemos. ¿Me entiendes qué decirle? Es decir, es decirle a la Xunta, como hemos dicho en otros sitios, empezando por el gobierno central, ya le digo, porque eso fue en el mes de octubre, a mediados de octubre, no hace falta esta medida. Y no hace falta por esto y por esto. Y desde luego el gobierno central lo entendieron. Por supuesto que, seguro que la Consellería suya ha tomado esa medida por considerar que era lo óptimo y lo mejor para los ciudadanos. Yo no tengo ninguna duda, pero nuestra obligación es decirle, no, creemos que no hace falta otra vez, por esto y por esto. ¿Me entienden?
Sí, sí, perfectamente. Fíjese que también se está hablando ahora del transporte metropolitano que se va a extender a toda Galicia, tarifa unificada por kilómetro, e incluso pues en la primera mitad del 2021 se pretende aprobar por parte de la Xunta. Entonces esto también es buena muestra de que se va a potenciar ahí pues todo lo que sea en beneficio de nosotros, ¿no? De los ciudadanos de aquí. Sin duda, sin duda. La única manera de que dejemos de utilizar nuestros coches en muchísimos casos es tener una alternativa. Porque yo no creo que haya nadie que le guste estar 45 minutos metido en un o 30 o los que sean, en un embotellamiento todos los días, sino que lo hace porque no tiene otra solución. Por lo tanto, si me está diciendo que hay planes de potenciar el transporte interurbano o metropolitano, a mí me parece, vamos, o sea que es el camino para solucionar nuestros problemas de contaminación y para solucionar nuestros problemas de congestión. Pues sí, sería muy importante aquí en Galicia, ¿eh? Si puede usted echar una mano, bienvenida sea, porque la verdad... Nosotros es nuestro trabajo promocionar ese cambio modal, esa evolución, pero otra vez, usted no puede simplemente decir a alguien, deje usted coger el coche, o si entra en el centro de La Coruña, le pego 50 euros de peaje. Oiga, no, pero un momento, a esa persona usted le tiene que dar una alternativa, y el que se quiera permitir el lujo, entre comillas, que lo haga, perfecto, claro. Pero a la gente normal le tenemos que dar entre todos una alternativa. Naturalmente, pues ahí está la implantación del área de transporte de Galicia, que se le dio el visto bueno ya en el Consejo de la Xunta, o sea que en marcha. Genial. Sí, sí, bienvenido sea. Estamos ya pues casi al límite del tiempo. Le agradecemos mucho, Jesús Herrero, como secretario general de ATUC, Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos, este punto de vista y además otra reflexión que mientras la escuchaba se me vino a la cabeza y es el avión. Es muy similar la situación en uno y otro y son pues totalmente dispares las medidas para uno y para otro. En fin, Jesús. Sí. Esto, nada, yo encantado, a su completa disposición y les deseo a todos un día estupendo. Igualmente, muy amable, gracias Jesús. Cuídese, adiós. Igualmente, hasta siempre. Son las 12 y casi 27 minutos, volvemos enseguida en estas mañanas que compartimos con ustedes en directo en Radio Voz.